que nos hacen falta para hablar con respecto a el calor y la temperatura son justamente el instrumento de medida o el aparato de medida para cada una de ellas y también la unidad en la cual se mide. Entonces, para medir el calor se utiliza un instrumento o un aparato que se llama calorímetro. Aquí lo podemos observar en la imagen en nuestra pantalla. El que está a la izquierda es un calorímetro. Ese calorímetro consta de una parte, digámoslo así, como una celda, por decirlo de alguna manera, que es aislante, ¿sí? Es decir, no va a permitir que entre ni aire ni nada para que no se genere un cambio, digámoslo así, en el movimiento o en las partículas. Por el otro lado, tiene también agua, ¿cierto? Tiene agua. Tiene una celda en la cual internamente va un crisol y allí va la muestra. Un crisol es como otro recipiente. Allí va la muestra. Tiene unos cables de encendido porque vamos a generar calor a través de un cambio de electricidad. Tiene un agitador, ¿sí? Una varilla agitadora que es para mezclar. Tiene un suministro de oxígeno y tiene también un termómetro que nos va a permitir determinar la temperatura que se está llevando a cabo dentro de ese calorímetro o el cambio de la energía. Por Hacemos otro los lado, dibujos. no hay necesidad de hacerlos. Por otro lado, tenemos entonces que para medir la temperatura se utiliza el termómetro. Y el termómetro entonces encontramos de diferentes clases. Tenemos termómetro de mercurio. El de mercurio ahora se utiliza menos por la toxicidad que tiene el mercurio. Tenemos aparte otros termómetros que tienen otras sustancias que también se pueden dilatar, diferentes al mercurio. Tenemos los termómetros digitales que al contacto con la piel nos van a indicar también por medio de un sensor la temperatura corporal. Y tenemos los termómetros de infrarrojo, que son los que se utilizan actualmente, con los que estamos más familiarizados en este tiempo, justamente porque no requieren del contacto físico con la persona, sino que a cierta distancia nos van a poder determinar a través de la luz infrarroja la temperatura que tienen las personas. Entonces, esos son los diferentes tipos de termómetro que podemos encontrar. Entonces, en la diferencia, en el caso del calor se mide con un calorímetro, en el caso de la temperatura la medimos con un termómetro. Y por último, la unidad de medida. Entonces, el calor lo medimos en julios o joules, ¿sí? Julios, calorías y kilocalorías. Esas son las unidades que utilizamos para medir el calor. Los joules, las calorías, las kilocalorías. Mientras que la temperatura la medimos en tres escalas que ahorita precisamente las vamos a revisar, que son la escala Kelvin, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Cada una de esas escalas debe su nombre justamente a la persona que las creó. Entonces, escala Kelvin, escala Celsius y la escala Fahrenheit. Son las escalas que manejamos en cuanto a temperatura. Me avisan cuando ya tengan el apunte de esta parte para continuar justamente hablando de las escalas de temperatura. Ya vemos la diferencia entre calor y temperatura, las 7 diferencias que podemos encontrar entre uno y otro. Y ahora nos vamos a dedicar a hablar de la temperatura, porque ya hablamos del calor, ya vimos las formas de propagación del calor. Ahora vamos a hablar de la temperatura y de cómo se mide la temperatura en las diferentes escalas. Me avisan, por favor, cuando ya hayan tomado el apunte de todo. Recuerden que el dibujo no hay necesidad de hacer. Bueno, como les dije, vamos a hablar ahora de las escalas de temperatura. Entonces, eh,
María Alejandra, sí, ya te había registrado. Vamos a hablar de las escalas de temperatura y entonces lo colocamos allá como un subtítulo. Resulta que, como bien dijimos, la temperatura se mide con un termómetro, pero todas las mediciones que se hacen de temperatura no son iguales en todos lados. Nosotros estamos acostumbrados a medir la temperatura en una escala que se llama Celsius y que también se nombra como escala centígrada. Entonces, generalmente escuchamos decir 30 grados centígrados o 30 grados Celsius o 50 grados Celsius. Esa es la escala en la que nosotros medimos la temperatura. Pero resulta que existen otras escalas más. Algunas de ellas son utilizadas en otros países y otras escalas se utilizan únicamente a nivel científico. Nos vamos a encargar de revisar tres de esas escalas de temperatura. Entonces, en primer lugar, tenemos la escala Celsius. La escala Celsius fue inventada en 1742. No es la más antigua de todas, pero fíjense que ya lleva bastantes, ya lleva siglos esta escala. Y fue inventada por el sueco Andrés Celsius. En esta escala, el rango entre las temperaturas de congelación y de ebullición del agua está dividida en 100 partes iguales. Por esa razón decimos que la temperatura de fusión es de 0 grados Celsius y la de ebullición es de 100 grados Celsius. Es de 0 a 100 tenemos 100 partes iguales y ahí es donde hablamos de la escala de temperatura determinada por Andrés Celsius. Bueno, entonces esa es la primera escala. La segunda escala es la escala Fahrenheit. Esta escala fue determinada, establecida, inventada por un físico que se llamó Gabriel Daniel Fahrenheit. Él era de nacionalidad holandesa y alemana y fue en 1724. Es la escala más antigua que hay, ¿sí? La escala Fahrenheit. Se usa mucho en países como Estados Unidos y en algunos países europeos. De hecho, si uno comprara un horno o cualquier electrodoméstico que tuviera que medir temperatura importado de Estados Unidos, muy seguramente nos vamos a dar cuenta que viene graduado en escala Fahrenheit. ¿M? Y en esta escala, el punto de fusión y de ebullición del agua se diferencia o se divide en 180 partes iguales, ¿sí? Mientras en la Celsius es en 100 partes iguales, en la escala Fahrenheit está en 180 partes iguales. Y pues utilizamos entonces la notación grados Fahrenheit. Así como para Celsius decimos grados Celsius, para Fahrenheit decimos grados Fahrenheit. Y en tercer lugar tenemos la escala Kelvin. La escala de Kelvin pues lleva el nombre de su inventor también, que fue William Thomson Kelvin, que era un físico británico. Y es una de las más recientes, digámoslo así, aunque ya tiene su tiempo, fue diseñada en 1848. Esta escala Kelvin lleva la escala Celsius, que era de 0 a 100, ¿cierto? Hasta el cero absoluto. El cero absoluto se considera que es en menos 273 Kelvin, ¿sí? Menos 273 Kelvin, que es una temperatura a la cual se considera que no hay energía calórica. Es decir, no tenemos un cuerpo que a esa temperatura, menos 273 Kelvin, transfiera calor porque no tiene energía calórica. No tiene energía calórica. Y en este caso, la temperatura, utilizamos la expresión Kelvin. 30 Kelvin, 50 Kelvin, 80 Kelvins, sin el grado. No decimos grados Kelvin, sino simplemente Kelvins. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces son tres escalas de temperatura: escala Celsius, escala Fahrenheit y escala Kelvin. Vamos a tomar el apunte de las características de cada una de estas escalas de temperatura. Para quien me preguntó anteriormente, después del 7 pasamos a esta parte, escalas de temperatura.
Ok, les voy a mostrar ahora, esto no es para que lo dibujen, es solamente para verlo, cómo visualizamos desde los termómetros las diferentes escalas. Fíjense que para la escala Fahrenheit, el cero es 32 Fahrenheit, 32 grados Fahrenheit, lo que es para la escala Celsius, 0 grados Celsius, para la escala Fahrenheit es 32 grados Fahrenheit. Los 50 grados Celsius equivalen a 180 grados Fahrenheit y 100 grados Celsius, que es la temperatura de ebullición del agua, equivale a 212 grados Fahrenheit. El cero absoluto, que era lo que les decía de la escala Kelvin, equivale a menos 460 grados Fahrenheit. Es decir, que tendría que estar por debajo de 460 del cero Fahrenheit para llegar a ese cero absoluto de la escala Kelvin. La escala Celsius, como les dije, va de 0 a 100 para el punto de fusión y ebullición del agua, de 0 a 100. Entonces, 0 grados Celsius es el punto de fusión del agua y 100 grados Celsius es el punto de ebullición del agua. El cero absoluto es menos 273, es decir, el cero de la escala Kelvin es menos 273 grados Celsius. Y la escala Kelvin, entonces el cero, como les digo, es un punto donde no hay energía calórica y el punto de fusión del agua estaría en 273 y el punto de ebullición del agua en 373 grados Kelvin. Entonces aquí tenemos desde la vista del termómetro cómo sería para representar cada una de las escalas, particularmente el punto de fusión y el punto de ebullición del agua, que son temperaturas de referencia. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar. Resulta que se pueden hacer conversiones entre una escala y otra. Hay unas fórmulas que nos permiten pasar datos de la escala Fahrenheit a la escala Celsius, de la escala Celsius a la escala Kelvin, de la escala Kelvin a cada una de las escalas que hay. Entonces nosotros podemos convertir valores de una temperatura a otra. Revisemos estas fórmulas. Entonces, fíjense, para pasar una temperatura de escala Kelvin a escala Celsius, se utiliza esta ecuación. Y esta ecuación nos dice que grados Celsius es igual a Kelvin menos 273,15. Grados Celsius es igual a Kelvin menos 273,15. ¿Sí? Es el valor exacto de los grados Celsius. Kelvin menos 273,15. ¿Qué quiere decir eso? Que si en un ejercicio me dan un valor en Kelvin para pasarlo a Celsius, le resto 273,15 y ya tengo los grados Celsius. Si quiero pasar de Fahrenheit a Celsius, entonces digo que grados Celsius es igual a 5 por Fahrenheit menos 32. Es decir, primero le debo restar 32 a los grados Fahrenheit, lo multiplico por 5 y el resultado lo divido en 9. De esa manera puedo pasar de Fahrenheit a Celsius. De Celsius a Kelvin, entonces es los grados Celsius más 273,15. Grados Celsius más 273,15. Para pasar de Kelvin a Fahrenheit, entonces Kelvin menos 273,15 por 9 dividido 5 y más 32. Estas son fórmulas que ya se han determinado para poder cambiar de una temperatura a otra. Si voy a pasar de Fahrenheit a Kelvin, entonces Kelvin es igual a 5 por Fahrenheit menos 32 dividido en 9 más 273,15. Y de Celsius a Fahrenheit, entonces Fahrenheit es igual a 9 por los grados Celsius dividido en 5 y al resultado le sumo 32. Entonces, esas son las diferentes fórmulas que nos van a permitir pasar temperaturas de una escala a otra escala. Entonces, copiamos las fórmulas y en nuestra próxima clase
les voy a en nuestra próxima clase vamos a hacer unos ejemplos de cómo se hacen esos cambios de una temperatura a otra, de una escala de temperatura a otra. Bueno, entonces tomamos por favor Bueno, el apunte de las profe, diferentes escalas de temperatura. Dime, Julián. profesora, ¿que me puedes enviar la foto anterior con esta, que es que me faltaba el último punto de la anterior? Ok, ahorita te envío las dos diapositivas. Gracias. Profe, hacemos la tabla tal y cual como está ahí. No, no es necesario que lo hagan como tabla, pueden escribirlo como texto, no hay problema. Profe, se le olvidó pausar la clase. O sea, el video, la grabación. Listo, chicos, entonces ya tienen en su WhatsApp para los que no alcanzaron a tomar todas las fórmulas. En el WhatsApp tienen las fórmulas correspondientes a los cambios de temperatura para que las puedan tomar el apunte si algo les hace falta. Y en nuestra próxima clase vamos a ver algunos ejercicios de cómo se hace la conversión de una escala de temperatura a otra. Que tengan excelente resto de día, Chao, que Dios los profe. bendiga. Gracias, Chao a profe. todos. Chao, profe. Chao, que estén muy bien.